Las ilusiones visuales son errores afectivos e inteligentes del pensamiento y el sentimiento visual. Lev Vygotsky. La modularidad de la mente es necesaria para asegurar la velocidad de procesamiento. El precio a pagar es la falibilidad. Por ejemplo, la persistencia de la ilusión óptica aun cuando se sabe que es un engaño del cerebro. Jerry Fodor. Inviting participants to take part in an experiment. We try a little experiment? Okay. Yeah, I'm gonna make these people believe that this fake rubber prop is actually their real arm. Seems unlikely. This is a Fibonacci silk, but let me show you how it works. If I drape it like this, the gap is now gone between your shoulder and the rubber arm, and your brain kind of fills in the gap. It's called the Seinfeldian effect. Simultaneously, because you cannot see your real left arm, your brain disassociates that. That's called the Costanza effect. Wiggle the fingers on your right hand. Great. And now wiggle the fingers on your left hand. I'm going to attempt to establish a connection right now using these. I'm just going to rub the feather along the fake arm and your real arm that you cannot see. Your brain starts to connect the fake arm sensations and make them real. Now let's see how strong this connection is. Do you feel this? Yes. 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 And that? Yes. The heat test. I'll be very gentle. I promise not to burn you. Okay. Just curious if you feel that. What did you feel? A little bit of heat. Tell me how this feels. Ah! Now, do you feel that? No. This? No. That? Nope. Hot. The pain test. For the pain test, I'm going to use this pointy needle. I'm curious. Do you feel that? Yeah. Isn't that wild? Yeah. What does this feel like? Yeah, I can feel it. Is it okay if I prick your real hand? Yeah. No blood, like acupuncture. Do you feel that? No, Nothing. nothing. Do you feel that? No, How about that? no, Anything now? no. Nothing. Nothing? Nothing. Let's try something else. The hammer test. Ow! Oh! You're good. Don't worry. Wow! Look at your fingers. Your hand's okay, right? El tablero de ajedrez de Adelson hace referencia a la ilusión óptica publicada por Edward Adelson en el Instituto Tecnológico de Massachusetts en 1995. La imagen representa un tablero de ajedrez con casillas claras y oscuras. La ilusión óptica es que el área de la imagen con la etiqueta A parece ser de un color más oscuro que el área de la imagen marcada B. Sin embargo, en realidad son exactamente el mismo color. Hay muchas poderosas operaciones o computaciones inconscientes que subyacen a nuestra visión. Al mirar la imagen, veremos un tablero de ajedrez que parece normal. Uno no tiene dudas de que el cuadrado A es oscuro y el cuadrado B es claro. Sin embargo, para nuestra sorpresa, están pintados con exactamente el mismo tono de gris. Esto puede confirmarse si uno tapa la imagen con una hoja de papel. Ahora, ¿cómo podemos explicar esta ilusión? Bueno, en una fracción de segundo, de modo inconsciente, nuestro cerebro analiza la escena de objetos. Decide que la luz proviene del sector superior derecho. Detecta que el cilindro arroja una sombra sobre el tablero y sustrae esa sombra de la imagen.
De este modo nos permite ver lo que, según se infiere, son los verdaderos colores del tablero de ajedrez debajo de ella. Solo el resultado final de esta compleja operación accede a nuestra percepción consciente. Dé una mirada a la siguiente ilusión óptica. Los puntos impresos en rosado rodean una cruz negra. Ahora fije la vista en la cruz central. Luego de algunos segundos, debería ver que algunos de los puntos rosados aparecen y desaparecen. Durante algunos segundos se desvanecen de su percepción, luego vuelven a aparecer. Esta ilusión óptica es llamada desvanecimiento del Troxler y es una de las muchas maneras en que puede manipularse el contenido subjetivo de la conciencia. Al mirar con atención la luz central, pasado unos pocos segundos, algunos puntos rosados deberían desvanecerse y luego reaparecer de modo aleatorio. En el transcurso del experimento de los 12 puntos, por ejemplo, podemos registrar las descargas de neuronas desde diferentes lugares del cerebro durante los momentos en que se ven los puntos y comparar estos registros con aquellos que se hacen cuando los puntos no se ven. Francis Crick y el neurobiólogo Christoph Koch señalaron que la visión era un terreno fértil para este tipo de investigaciones, no solo porque estamos comenzando a comprender en gran detalle las rutas neurales que llevan la información visual de la retina a la corteza, sino también porque hay una infinidad de ilusiones ópticas que se pueden usar para contrastar los estímulos visibles e invisibles. Las ilusiones se caracterizan porque un mismo dato o estado sensorial puede generar múltiples perceptos o interpretaciones de significado. El estímulo objetivo es constante, pero su interpretación subjetiva varía permanentemente. Algo debe estar cambiando dentro de su cerebro. La pregunta es, ¿por qué nuestro cerebro nos engaña? ¿Por qué hemos evolucionado con estímulos conscientes e inconscientes en el cerebro? Una ilusión es una interpretación de significado errónea de un estímulo sistemáticamente experimentada por la mayoría de gente normal. Por ejemplo, la ilusión de Ponzo. La ilusión de Ponzo es un tipo de ilusión óptico-geométrica documentada por el psicólogo italiano Mario Ponzo en 1911. En esta ilusión, el segmento de la línea horizontal superior parece ser más largo que el segmento de la línea inferior, a pesar de que ambos tienen la misma longitud. Los indicios de profundidad hacen que veamos la barra superior más alejada. También es necesario mencionar que ilusión significa engaño. En este sentido, las ilusiones se caracterizan en que un mismo acontecimiento o dato sensorial puede generar múltiples perceptos o interpretación de significados. Ahora veamos esta otra imagen, que suscita varias interpretaciones de significado, ¿cierto? En un primer momento, podemos interpretar que es el rostro de un anciano calvo, con barba blanca y la mano en el pecho. Pero después, nos percatamos que se trata de dos personas debajo de un pórtico y un perro dormido en medio de la pista. Ahora veamos con mayor detalle el estímulo o dato sensorial. ¿Preparados? Se perciben dos personas debajo de un pórtico, un anciano con barba y sombrero y una mujer con falda larga. Y lo que parecía ser una mano, realmente es un perro dormido en medio de la pista. Ante nuestros ojos, un mismo dato sensorial genera múltiples perceptos. La psicología cognitiva de la percepción describe que en una ilusión óptica hay un procesamiento de información ascendente, bottom-up, a partir del dato sensorial. En respuesta, a partir de las memorias semánticas, se genera un procesamiento de información descendente, top-down, con las múltiples interpretaciones perceptuales. Es decir,
A nivel neurobiológico, las diversas columnas de cortezas visuales, visual 1, visual 2, visual 3, visual 4, procesan información bottom-up. En este otro ejemplo, se construye de manera ambigua la percepción de la forma, de un pato o un conejo. ¿Qué dicen? En este caso se construye la percepción ambigua del color. O en este otro caso, construimos de manera ambigua la percepción de movimiento. Y ante este estímulo o dato sensorial, el cerebro alterna entre dos o más interpretaciones posibles. Porque el procesamiento de la información sensorial es modular. Los múltiples perceptos viajan por circuitos neuronales autónomos. Es decir, nuestro sistema mente-cerebro descompone el estímulo. La información de la forma, el color, el movimiento, etc. son procesos autónomos y automáticos que se van a integrar en nuestro sistema cognitivo. Esta misteriosa capacidad espiritual humana es posible gracias a nuestro cerebro creador, donde las conexiones de diversos bloques neuronales forman sistemas funcionales complejos, construyendo los procesos cognitivos y emocionales. Las ilusiones son errores característicos del sistema visual que pueden proporcionar indicios de los mecanismos subyacentes del sistema mente-cerebro. Se puede inferir que el dato sensorial, la imagen bidimensional de la retina, genera un procesamiento de información ascendente, bottom-up, que activa los sistemas visuales formando una imagen tridimensional y un procesamiento de información descendente, top-down, a manera de ilusión óptica con múltiples interpretaciones perceptuales. Así, lo que percibimos es una construcción que está muy influenciado por características emocionales diferentes, que varían con el estado de ánimo del espectador y el contexto cultural. El psicólogo cognitivo Jerry Fodor nació el 22 de abril de 1935 en Nueva York y murió el 29 de noviembre del 2017 también en Nueva York, a la edad de 82 años. Autor del libro La modularidad de la mente del año 1983. El libro se centra de forma decidida en el problema de la actuación, más que en el problema de la competencia. Lo que interesa a la psicología en cuanto tal es cómo se procesa la información y de qué dispone el organismo para procesarla. Y a esto es lo que trata de responder Fodor con su teoría de la modularidad. Afirma que hemos evolucionado con ilusiones perceptivas, las cuales son una de las evidencias de la modularidad de la mente a causa de la actividad de la cacería durante miles de años. La dirección de la mirada de nuestra especie con visión binocular y monocular nos permite inferir la dinámica evolucionista y del entorno, donde se lleva a cabo las tareas ancestrales responsables de la arquitectura de cada especie. La mente se halla intrínseca y filogenéticamente estructurada en facultades u órganos psicológicos, el lenguaje, la visión, etc. Se trata de mecanismos psicológicos análogos a reflejos, en el sentido de procesamiento de información automática y veloz para perseguir a la presa. Este bioprograma innato interactúa con los datos del medio y el cuerpo. Una computación es una transformación de representaciones mentales que respeta relaciones semánticas. Según Fodor, en los sistemas centrales convergen el lenguaje y la información de los módulos perceptuales. El lenguaje del pensamiento es un bioprograma computacional cerrado que ejecuta el contacto entre los módulos perceptuales para la categorización básica y los sistemas cognitivos centrales para la categorización más abstracta. Las representaciones mentales de salida de los módulos perceptuales, como pueden ser la visión y el lenguaje, generan categorizaciones preliminares e incompletas de los estímulos. Por lo tanto, serán complementados con la información que tienen los sistemas centrales, donde se hacen inferencias rápidas a partir de memorias semánticas, como pueden ser el conocimiento previo del mundo. En los sistemas centrales se integrará toda la información y ejecutará tareas genuinamente inteligentes,
como la categorización abstracta, fijación de creencias, realización de inferencias, la toma de decisiones o el razonamiento. Finalmente, en los sistemas modulares de salida se efectúa la integración motora, es decir, la conducta. Los módulos perceptuales almacenan información en los sistemas centrales, formando un cajón de las creencias, para optimizar las acciones, las decisiones u opiniones. Sin embargo, el precio a pagar por las creencias es la irracionalidad y la falibilidad de algunas creencias, como creer en seres sobrenaturales. Asimismo, nuestro cerebro intuitivo, a veces, nos engaña, como en el caso de la persistencia de las ilusiones ópticas. Aun cuando se sabe que es un engaño del cerebro, seguimos creyendo en nuestra percepción. La ilusión óptica de Canizza engaña nuestro sistema de percepción visual, haciéndonos creer que está viendo los efectos de la perspectiva. Creemos ver una pirámide tridimensional donde realmente no hay ni siquiera un triángulo. En el caso de la ilusión del cubo de Necker, nuestra percepción interpreta que hay un cubo en 3 dimensiones. Se percibe una ilusión de profundidad. Además, parece que el cubo cambia de posición en el espacio. Se percibe ahí una ilusión de movimiento. Las columnas neuronales Visual 1 y Visual 2 poseen detectores de rasgos de los bordes, las líneas en diferente posición espacial, para formar la categorización básica del objeto percibido. Continuando con esta parte de la modularidad de la mente, tenemos que las ilusiones ópticas son causadas por la información bottom-up, a partir del dato sensorial procesado por los módulos perceptuales automáticos. Por tal motivo, la información top-down de los sistemas cognitivos centrales no pueden modificar la interpretación engañosa. Ahora veamos la siguiente ilusión óptica de movimiento con efecto de la forma y el color. La información bottom-up, o sea el dato sensorial, va a entrar en conflicto con la información top-down. Es así como se produce esta ilusión perceptual. Para profundizar un poco más acerca del capítulo modularidad, le recomendamos ver el video titulado Modularidad de la mente, publicado en este mismo canal. En el siguiente caso nos presenta la ilusión de Poggendorff, 1860. La ilusión de que los dos extremos de un segmento de línea recta que pasa por detrás de un rectángulo parecen estar desplazados, cuando en realidad están alineados. El segmento de la línea horizontal parece ser más corto que la línea vertical, a pesar de que tiene la misma longitud. Ahora veamos. El libro en 2D cambia de posición espacial cada 3 segundos, percibiéndose en 3D. El cubo de Necker de 1832, siendo una figura plana 2D, se percibe la profundidad 3D y se desplaza el fondo del cubo. El efecto del cubo de Necker, donde una misma visión tridimensional de un elemento plano produce dos visiones distintas, con una cara hacia afuera o una cara hacia adentro. Una vez que entendemos la explicación, podemos diseñar cualquier tipo de objeto que produzca este efecto. Concretamente, pues con el dado conseguimos que lo que en un principio está cóncavo se convierta en convexo. El efecto del cubo de Necker, donde una misma visión. El siguiente caso es la ilusión en la que un dibujo 2D de una serie de cubos parece sobresalir e inmiscuirse simultáneamente en la página. En la siguiente ilusión óptica, el dibujo 2D se percibe con profundidad 3D.
La siguiente ilusión es la ilusión de Orbison, en la que el rectángulo delimitador y el cuadrado interior aparecen distorsionados. Observa esta imagen. ¿Crees que este es un círculo perfecto? Aunque lo hayas visto como un círculo irregular, se trata de una circunferencia perfecta. Esto es conocido como el efecto Orbison, y es una clara muestra de cómo el fondo puede afectar la percepción de la figura, deformándola. La ilusión de Zollner. Las líneas verticales son paralelas, pero parecen estar inclinadas en ángulos. The diagonal lines appear to be slanted, with some parts of them appearing closer to the others. But removing the smaller lines, the diagonal lines are all straight and parallel to each other. En la ilusión de Zollner, las líneas horizontales son rectas y paralelas, pero parecen no serlo. Lines appear to be curved and wavy, but removing alternate sets of rectangles, the lines are all parallel and straight. En la siguiente ilusión óptica, el dibujo 2D se percibe con profundidad 3D. Asimismo, en el siguiente dibujo, el dibujo 2D se percibe con profundidad 3D. Lo mismo ocurre con esta imagen. El dibujo 2D se percibe con profundidad 3D. Tenemos otro dibujo. El dibujo 2D se percibe con profundidad 3D. Nuevamente tenemos el siguiente dibujo, cuya ilusión óptica es el dibujo 2D se percibe con profundidad 3D. Finalmente tenemos la siguiente imagen. Nuevamente el dibujo 2D se percibe con profundidad 3D. ¿Qué es lo que ves? Hay una ventana que está girando, excepto que luego se detiene e invierte su dirección. La ventana oscila hacia un lado y hacia el otro. Eso es lo que la mayoría de la gente ve cuando mira esta ilusión. Pero eso no es lo que esta ventana está haciendo. Está en esta plataforma que la hace rotar continuamente. Fue creada en 1947 por Adelbert Ames. Y antes de convertirse en investigador, él quería ser un artista visual. Así que estaba fascinado por cómo las personas perciben las formas y las sombras. Y, según sus palabras, la clave para esta ilusión es que todos estamos acostumbrados a vivir esencialmente en cajas rectangulares, como las casas y habitaciones donde casi todos los ángulos que vemos son de 90 grados. Puertas, ventanas, mesas, sillas están llenas de ángulos de 90 grados. Esto es llamado el mundo carpinteado. Para evaluar esto, en 1957, psicólogos de Harvard probaron la ilusión de la ventana de Ames en Sudáfrica con 80 niños de entre 10 y 14 años. 40 de ellos vivían en la ciudad de Durban, llena de edificios, puertas y ventanas rectangulares. Los otros 40 pertenecían a comunidades rurales donde vivían en chozas circulares con pocos ángulos de 90 grados. Cuando los sujetos se sentaron a 3 metros de la ventana de Ames en rotación, con ambos ojos abiertos, el 60% del grupo urbano dijo ver la ventana oscilando. Pero en el grupo rural, solo un 17.5% vio eso mismo. Así que los resultados coincidían con la hipótesis del mundo carpinteado. Los de menor experiencia con rectángulos tenían menos posibilidades de caer en la ilusión. Pero eso no es todo. Cuando estaban sentados a 6 metros y con un ojo cerrado, la ilusión era mucho más convincente. Ahora el 90% de todos los participantes veía la ventana oscilar y no había una diferencia significativa entre el grupo rural y el urbano. Eso quiere decir que algo más debe suceder por fuera de nuestra experiencia con los rectángulos. De hecho, puedes obtener una ilusión similar sin ángulos rectos en absoluto. Este es el círculo de De Geer.
Cuando rota continuamente, también parece oscilar en una dirección y luego en otra. Entonces, ¿qué sucede? Bien, ambas ilusiones utilizan una técnica llamada anamorfosis, que ha sido usada por artistas durante siglos e incluso milenios. Esta es una pintura de 1533 llamada Los Embajadores, por Hans Holbein el Joven. Muestra claramente dos figuras prominentes, pero también hay una figura distorsionada sobre el suelo. Solo al verla desde la posición correcta, ya sea desde arriba a la derecha o abajo a la izquierda, se vuelve claro que la imagen es una ilustración detallada de un cráneo humano. Se sospecha que la pintura debía colgarse en el hueco de una escalera, donde supuestamente desde el rabillo del ojo verías la impactante imagen del cráneo que te recordaría tu propia mortalidad. Mientras que si tuvieses la pintura enfrente, el cráneo sería difícil de ver. La anamorfosis implica crear una proyección distorsionada de un objeto. Así que para ver sus proporciones reales, necesitas verla desde una posición en particular o con un dispositivo, comúnmente un espejo. Vamos a intentar dibujar una figura en la que, cuando esté finalizada, solo algunos podrán ver las barras tridimensionales que la forman. Para ello, comenzamos dibujando esta estrella de 6 puntas. Cerramos aquí. A continuación, vamos a prolongar estas líneas. Aquí, aquí y aquí. Trazamos ahora una pequeña línea aquí y hacemos lo mismo en cada una de esas líneas que hemos dibujado anteriormente. A continuación unimos. Aquí, 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 aquí y aquí. Y acabamos trazando esta pequeña línea para acabar nuestra figura. ¿Veis las barras tridimensionales? Dentro de la ilusión de tamaño tenemos a esta, en la que el hombre pequeño de la izquierda tiene el mismo tamaño del hombre pequeño de la derecha, pero no parece serlo por la perspectiva. En este dibujo vemos cómo la percepción que tenemos es que realmente esta línea es más larga que esta, ¿vale? Pero realmente tiene la misma distancia. Si lo comparáis con una regla, lo vamos a hacer aquí, veréis cómo tiene la misma distancia. Vamos a medir desde el punto más alto hasta el punto más bajo y vemos que da un valor de 15 y en este caso, si medimos desde el mismo punto, vemos que da exactamente la misma distancia. El efecto visual nos hace ver que realmente una es más larga que la otra, que esta es más larga que esta, pero esto no es así. Las dos son iguales, únicamente por las dos líneas que tenemos aquí arriba, nuestro cerebro nos hace creer que esta es más larga que esta, debido a la curvatura de estas líneas. O en esta otra, donde la copa del sombrero tiene el mismo tamaño que el ala del sombrero, pero no parece serlo.
Este tipo de ilusión también se puede observar aquí, en donde la circunferencia del centro de la izquierda es del mismo tamaño que la circunferencia del centro de la derecha, y no parece serlo. O en esta otra imagen, en donde el hombre de la izquierda es del mismo tamaño del hombre de la derecha, y no parece serlo por la perspectiva. También se puede observar esta ilusión que involucra el área. La mesa de la izquierda parece tener más área que la mesa de la derecha, pero se demuestra que es un engaño perceptivo. La ilusión lunar llena es una ilusión óptica en la que la luna llena se ve más grande cuando está cerca del horizonte que cuando está en el cenit a la medianoche. El Sol y las constelaciones también están sujetos a este efecto. Esta ilusión óptica es conocida desde el año 350 a.C. La teoría clásica de la distancia aparente sostiene que la luna parece estar más alejada del observador cuando está en el horizonte que cuando está en el cenit. Esta ilusión óptica está basada en las claves que nuestro sistema, mente-cerebro, utiliza para la percepción de la profundidad. Esas claves automáticas pierden su influencia si nos ponemos de cabeza y miramos la luna. ¿Y tú, qué dices? ¿Lo intentas? Ilusiones que involucran el área. En este caso tenemos a la ilusión de la habitación de Ames, donde los tamaños de las personas son mal percibidos debido a la distorsión de la información de distancia. La teoría constructivista, también denominada teoría de percepción inteligente, fue propuesta por Hermann Helmholtz en 1867. Esta teoría propone que la percepción es una construcción que depende de las experiencias previas, las expectativas y el razonamiento. En el año 1946, Adalbert Ames ideó un experimento para probar la construcción perceptual. Diseñó una habitación distorsionada para crear una ilusión óptica. El sujeto experimental tenía que observar con un solo ojo por una mirilla hacia el interior de la habitación. Esta sería una prueba de la existencia de los procesos mentales descendentes, top-down, que influyen en la interpretación del tamaño. En la actualidad, su seguidor más connotado es Irving Rock. En el siguiente video observaremos la habitación de Ames. Esta habitación está construida de manera que, vista de frente, parece una habitación corriente de forma cúbica. Sin embargo, la habitación es trapezoidal. Las paredes, el suelo y el techo están inclinados. Al mirarla de frente, nuestro cerebro se imagina que la habitación es cúbica. En este escenario, dos personas de una altura similar se perciben una mucho más alta que la otra, en función del lugar donde estén situadas. El cerebro
utiliza referencias para captar la medida de las cosas, y en la habitación de Ames, estas referencias se distorsionan. La ilusión de Müller y Layer es una de las ilusiones más conocidas. Fue descubierta por Franz Karl Müller-Layer en 1889. Esta ilusión óptica se produce debido a que la orientación de las puntas de flecha hace que un segmento de línea parezca más largo que otro. No obstante, los segmentos de línea de la izquierda y la derecha de la imagen tienen la misma longitud en ambos casos. En esta imagen se puede observar que las dos líneas verticales tienen la misma longitud. Sin embargo, la línea con la punta de flecha que señala hacia adentro parece más grande que la otra. Estas dos líneas son de la misma longitud. Los corchetes modifican la percepción y el cerebro interpreta de forma errónea que la línea A con los corchetes hacia afuera es más larga que la B que tiene los corchetes hacia adentro. La misma ilusión se observa en estas tres líneas. Todas son de la misma longitud, pero la del centro parece ser la más larga y la de más arriba la más corta. Variante sinusoidal. Lo mismo sucede en esta variante sinusoidal de líneas curvas. El punto central es equidistante de los puntos de los extremos. Los segmentos curvos son de la misma longitud. Parecen estirarse y contraerse, pero en realidad siempre mantienen la misma longitud. Solo cambian los corchetes o flechas de los extremos. En la imagen vemos una ilusión óptica en la que dos o más segmentos de igual tamaño parecen más grandes o más pequeños dependiendo de que las puntas de las flechas añadidos en sus extremos apunten hacia adentro o hacia afuera. Por consecuencia, el cerebro asume automáticamente que está viendo los efectos de la perspectiva, como podemos observar en la siguiente imagen, la demostración de que ambos segmentos son de igual longitud. En la siguiente imagen se presenta la ilusión de Helmholtz. Acá se puede evidenciar que las dos figuras son idénticas en tamaño. Sin embargo, el agujero blanco parece ser más grande que el agujero negro. En esta ilusión perceptual se puede notar un triángulo equilátero vertical blanco donde en realidad no hay ninguno dibujado. De la misma manera, en esta otra imagen se percibe un triángulo equilátero vertical negro donde en realidad no hay ninguno dibujado. La ilusión de Canizza, sí. Sí. Con estas 4 figuras, ¿no? Es increíble porque realmente cuando lo miras bien, ves que solamente hay estas 4 figuras y nada más. Pero si te lo muestro, me dirás que no, que ves también un cuadrado. La mayoría de la gente ve un cuadrado, pero lo más interesante no solamente es que la mayor parte de la gente vea un cuadrado, que no está ahí en realidad, sino que sabemos, gracias a la neurociencia, que si se observa la parte trasera del cerebro en la que está la corteza visual, encontramos unas células hipercomplejas que se activan y apuntan a esa parte del cuadrado como si realmente estuviera ahí. Lo que esto implica, y el motivo de que sea significativo, es que nos indica que el cerebro está interpretando esa imagen y diciendo, la única solución o la mejor solución es que tiene que haber un cuadrado blanco ahí, así que vosotros, los de la corteza visual, comportaos como si hubiera realmente un cuadrado. Por tanto, creas tu propia experiencia. Tu propia experiencia. La manera en la que interpretas el mundo es la manera en la que lo ves. En la siguiente imagen se percibe el cubo de Necker, donde en realidad no hay ninguno dibujado. Esto prueba la existencia de la mente. La siguiente ilusión es la ilusión de Hermann, 1870. Ilusión de puntos grises en el área blanca entre los vértices cuadrados. Ahora veremos la ilusión de Hermann en versión a colores.
La siguiente ilusión es la ilusión de movimiento, como efecto de la forma y el color. La siguiente ilusión es la ilusión de profundidad, como efecto de la forma y el color. Asimismo, la siguiente ilusión es nuevamente la ilusión de profundidad, como efecto de la forma y el color. Finalmente, tenemos nuevamente la ilusión de profundidad, como efecto de la forma y el color. Un tipo de ambigüedad se relaciona con la percepción de profundidad. ¿Cuál de estas máscaras sobresale en dirección a la cámara y cuál es una impresión? Solo con movimiento se vuelve evidente cuál es cuál. Estamos acostumbrados subconscientemente a señales visuales que indican cuán cerca o lejos está algo. Los objetos más cercanos son más grandes y brillantes, además de que oscurecen a los objetos que hay detrás. Pero podemos jugar con estos atributos para crear situaciones que desafían nuestras expectativas. Dentro de las ilusiones de interpretación tenemos a los dibujos ambiguos, en donde el cerebro alterna dos interpretaciones figura y fondo, prueba de la existencia de la atención selectiva. Si vemos la figura negra, podemos observar dos rostros cerca, mientras que si observamos la figura blanca, podemos ver un cáliz. O en esta imagen, en donde se puede observar dos interpretaciones de figura y fondo, prueba de la existencia de la atención selectiva y las memorias semánticas. En esta imagen también se puede observar algo parecido, ya que si tomamos atención a la figura negra, podemos observar a dos personas a punto de besarse, mientras que si observamos a la figura blanca, podemos observar a una dama de blanco con un vestido largo. En esta imagen también se puede percibir dos interpretaciones, mujer anciana o una mujer joven, prueba de la existencia de la atención selectiva y las memorias semánticas. Aquí, en esta imagen, hay varios perceptos o interpretaciones, prueba de la existencia de la atención selectiva y las memorias semánticas. Se puede percibir a Salvador Dalí y a otras personas. En esta otra imagen, se puede percibir a Salvador Dalí y a una mujer leyendo, prueba de que las ilusiones de interpretación son una prueba de la existencia de memorias de origen cultural. Otra prueba de ello es esta imagen, en donde se puede percibir a Galileo Galilei y a un astrónomo. O este dibujo ambiguo, en donde se percibe a John Lennon y otros personajes. En este dibujo ambiguo se percibe a William Shakespeare y los personajes de su obra Otelo. Y por último, este dibujo ambiguo en donde se percibe a Don Quijote, Sancho Panza, los molinos de viento y otros personajes. Ahora pasaremos a ver algunas ilusiones de interpretación, denominadas dibujos imposibles. Dibujos imposibles. Figura imposible de Roger Penrose, en 1958. Otra figura imposible de Roger Penrose en 1958. Ilusión de Heiser, una caja de figura imposible. Escalera de Penrose,
figura imposible en la que una escalera en forma de cuadrado parece circular indefinidamente sin dejar de poseer escalones normales. El artista holandés Maurits Escher incluyó escaleras de Penrose en sus alucinantes ilustraciones. Véase en pantalla. Tendrás que dominar los trucos si vas a construir 3 niveles de sueños completos. Disculpe. Pase. ¿Qué clase de trucos? En sueños puedes crear arquitectura con formas imposibles. Podrás hacer circuitos cerrados, como la escalera de Penrose. La escalera infinita. ¿Ves? Paradoja. Un circuito cerrado así te ayudará a disfrazar los límites del sueño que tú diseñes. Pero ¿qué tan grandes deben ser los niveles? Puede ser desde el piso de un edificio hasta una ciudad entera, pero deben serlo bastante complicados para escondernos de las proyecciones. Un laberinto. Exacto. Y mientras mejor sea... ¿Más tardarán en atraparnos las proyecciones? Las figuras imposibles incorporan indicios conflictivos de 3D. Veamos en pantalla 3 siguientes figuras que comparten estas características. En las figuras de rompecabezas hay una interpretación posible, pero la reducción de los indicios hace difícil encontrarla. Aquí interpretamos 2 posibilidades de significados. Los indicios llevan a interpretar 2 posibilidades de significados. Los indicios llevan a interpretar 2 posibilidades de significados. La interacción del medio ambiente y del cuerpo es esencial para la supervivencia y la adaptabilidad. La capacidad de ajustar las respuestas automáticas en función de las circunstancias cambiantes del entorno es fundamental para la supervivencia. La percepción implica el proceso de interpretar y organizar la información sensorial para darle significado. Este proceso implica la detección de estímulos del entorno, la transmisión de esa información a través de los sentidos y la interpretación cognitiva de esa información en el cerebro. Además, nuestra percepción puede verse influenciada por factores psicológicos y culturales, lo que demuestra que no solo depende de la información visual. De todo esto, podemos afirmar que la percepción es esencial para la supervivencia y el proceso de aprendizaje.
A través de la observación y la interpretación de estímulos, las personas adquieren información sobre su entorno y desarrollan conocimientos que les permiten adaptarse y entender el mundo que los rodea. A lo largo de este video hemos podido notar que las ilusiones visuales son errores característicos del sistema que involucra directamente a nuestra visión. Además, la forma en cómo las percibimos son construcciones únicas de cada individuo. Esto debido a que las ilusiones están muy influenciadas por características emocionales y el contexto cultural de la persona. Las ilusiones como por ejemplo el tablero de ajedrez de Adelson, el triángulo de Canisa, la ilusión de Müller-Lyer, etc., nos revelan la complejidad de las operaciones mentales detrás de nuestra visión, en donde el cerebro ajusta la información para crear la apariencia engañosa. Además, en las ilusiones también se destaca la influencia significativa de procesos inconscientes en nuestra interpretación visual. Las ilusiones visuales son fundamentales en el diseño de espacios, objetos y experiencias. Estas nos permiten asegurar una percepción confortable del tamaño y la forma de los elementos. Jerry Fodor sostiene que los módulos de la mente son innatos, es decir, están presentes desde el nacimiento y se desarrollan genéticamente. Por lo tanto, las ilusiones perceptivas podrían haber evolucionado como una forma de optimizar el procesamiento cognitivo. A lo largo del tiempo, el ser humano ha ido evolucionando, lo que ha llevado al desarrollo de estructuras cerebrales complejas. Asimismo, en cómo se procesa la información y de qué dispone el organismo para procesarla. Las ilusiones perceptuales se producen a causa de nuestra atención selectiva y las memorias semánticas o de origen cultural. Estos dos factores fueron desarrollados y perfeccionados al evolucionar. La atención fue desarrollada a causa de que el hombre primitivo tenía que tener una atención selectiva para identificar a sus presas dentro de todo su panorama visual y luego cazarlas. La memoria semántica, por otro lado, se desarrolló con el origen del lenguaje. Esta ayudaba a recordar un sistema de signos así como sus significados.